Hola, estamos nuevamente en el canal de YouTube del Grupo Cristiano Calle Belén y quisiéramos darle una muy cordial bienvenida. En el día de hoy y en medio de la celebración de lo que es la Semana Santa, hemos traído un pasaje de la Escritura que está muy atinado para el momento. Vamos a estar hablando de la última cena del Señor. Dice Lucas 22:7, cuando llegó el día de la fiesta de los panes sin levadura, en que debía sacrificarse el cordero de la Pascua, Jesús envió a Pedro y a Juan diciéndoles, vayan a hacer los preparativos para que comamos la Pascua. Jesús era un rabino, un maestro judío. Él, por lo tanto, era fiel cumplidor de todas las ordenanzas, de todas las ceremonias, de todos los ritos de la religión judía. Y en este momento se aproximaba una fecha tan importante para el pueblo de Israel como es la fecha de la Pascua. Todos los judíos, como vimos hace unas reuniones atrás, venían a Jerusalén en aquella época y era obligatorio que ellos guardaran la Pascua, la celebración de la Pascua. Y la pregunta que nos viene a nosotros en este momento es ¿qué relación tiene la Pascua con la última cena del Señor y con el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario? Es inmensamente importante que nosotros lo que sucedió en la Semana Santa lo relacionemos con todo lo que la Escritura habla en el Antiguo Testamento de un suceso tan importante como fue el éxodo, la salida del pueblo de Israel de Egipto. En el libro de Éxodo dice que los judíos habían estado 430 años viviendo en Egipto y los últimos de esos años habían vivido en una terrible esclavitud. El Señor, con su mano fuerte, había dispuesto sacarlos de la esclavitud y por eso había enviado 10 plagas sobre el pueblo de Egipto. Y fue precisamente en la 10ª plaga cuando el Señor habría de mostrar su poder y habría de hacer lo que significaría la libertad de la esclavitud del pueblo de Israel. Entonces, para aquella época, el pueblo estaba en ese momento especial para salir de la esclavitud. Y el Señor ordenó a Moisés que le advirtiera a los judíos lo siguiente, y dice el libro de Éxodo, capítulo 12, versículo 3, dice, hablad a toda la congregación de Israel, diciendo, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según la familia de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de personas conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero. El Señor había dispuesto entonces la celebración de lo que sería la Pascua judía. Pascua en el hebreo viene de la palabra Pesaj y que significa saltar por encima. Y lo que el Señor había dispuesto en aquel momento, en esta 10ª plaga, era que el ángel de la muerte vendría sobre toda aquella región e iría visitando cada casa y el primogénito de los hombres y de los animales moriría en aquel momento. Dice, el animal que ellos tenían que escoger, dice, será sin defecto, macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Ellos tenían que tomar un animal inocente. Era un cordero, un pequeño animal, y debían guardarlo, dice el versículo 6,
desde el día 14, desde el día 10, perdón, hasta el día 14. Y luego tenían que inmolarlo, porque este cordero tendría que ser un cordero sin tacha y sin defecto. Y eso fue lo que sucedió con Jesús. Jesús se hizo hombre, vino, habitó entre nosotros, vivió 33 años sobre esta tierra, y dice la Escritura que Él fue tentado en todo, pero sin pecado. Esa era la condición para ese cordero que Dios había establecido para el Pesaj, para la Pascua judía. Eso lo cumplió el Señor Jesucristo plenamente en su vida. Dice así: y tomarán de la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Luego dice: pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así a los hombres como a las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo el Señor. Y luego dice: y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Era la liberación de la esclavitud del pueblo de Israel. Y dice el libro de Éxodo que esa noche los judíos hicieron conforme Moisés les instruyó. Mataron aquel cordero, uno por cada casa. Ellos tenían que estar guardados en sus casas. Y luego con esa sangre de ese cordero lo pusieron en los postes y en el dintel de la puerta. Porque dice que cuando el ángel de la muerte vendría sobre toda aquella región, entonces ese ángel pasaría por encima de las casas en donde estuviese la sangre del cordero como señal. De ahí la palabra pesa, pasar por encima. Inclusive la palabra que se utiliza en el inglés, que es Passover, significa lo mismo, pasar por encima, porque el juicio de Dios no tocaría a la casa de aquellos que tuviesen la marca de la sangre sobre los postes y los dinteles. Jesús llamó a sus discípulos y celebraron la Pascua, porque era precisamente una anticipación de un sacrificio perfecto que Dios enviaba al mundo para librarnos de la condenación eterna, de la muerte eterna. Dice entonces que cuando Jesucristo se reunió con sus discípulos, en 1 Corintios 11:23 dice así: el Señor Jesús, la noche que fue traicionado, tomó pan y después de dar gracias lo partió y dijo: este pan es mi cuerpo que por ustedes entrego, hagan esto en memoria de mí. Porque ese cuerpo o ese pan que se estaba partiendo y el Señor se lo estaba dando a sus discípulos, hacía las veces de ese animal, de ese cordero que había sido sacrificado en la casa de los judíos allá en Egipto y que debían comérselo completamente entre la noche y la mañana de aquel día. ¿Para qué? Para que se cumpliese la escritura acerca del sacrificio perfecto que Dios enviaría a este mundo. Y luego dice en primera de Corintios 11:23, dice: de la misma manera, después de cenar, tomó la copa y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cada vez que beban de ella en memoria de mí. Entonces había un significado en el pan, que era el cuerpo. Un significado en el vino, que era la sangre de Jesucristo. Y dice la Escritura que ellos participaron en aquel momento de ese pan y de esa copa
no lo entendían. Lo más seguro, no tenían el conocimiento pleno que luego nosotros hemos obtenido a través de la Escritura. Pero mire qué cosa más interesante. Primera de Corintios 5:7 dice que nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Ese es el significado de la última cena del Señor. Ese es el significado de la Pascua para nosotros, los que hemos creído en Jesucristo. Es más, Juan el Bautista en Juan 1:29 dice que vio venir a Jesús y dijo, esto usted lo habrá escuchado muchas veces, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesucristo anunciaba en la última cena el propósito de la muerte que vendría sobre él en escasas horas. La pregunta, porque queremos, antes de concluir esta conversación, llevarte a la siguiente reflexión. ¿Has tú aceptado el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario? Su sangre derramada como la señal de Dios sobre tu vida. Esto es algo que voluntariamente cada quien tiene que hacer. No hay obligación. Nadie puede imponerle, ni los padres a los hijos, de ninguna manera. Y yo quisiera, este Jueves Santo que estamos desarrollando este programa a través de YouTube, invitarte a ti a que le digas al Señor, Señor, entra a mi vida, acepto tu sacrificio en la cruz del Calvario, acepto tu sangre preciosa sobre mi vida. Puedes inclinar el rostro y repetir después de mí, Padre que estás en los cielos, yo te doy gracias por Jesús que murió en la cruz por mí. Y te pido, Señor, que su sangre preciosa sea una señal sobre mi vida y que de esa manera tú me libres de la muerte eterna y me des, Señor, tu perdón y tu misericordia. En el nombre de Jesús. Amén. Celebremos el Pesaj cristiano, la Pascua, que es Jesucristo. Que Dios te bendiga. Saludos a todos. Vamos a alabar a Dios con la canción Gracias Sublime. Que rompe el poder del pecado, su amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve el mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublime es, perfecto es su amor. Tomaste mi lugar, cargaste